Bienvenidos a No Apagues la Luz. Hoy les traigo este video que es similar al anterior que acabamos de subir. Es sobre historias de muñecos diabólicos, endemoniados, como le quieran llamar, pero son historias muy interesantes. Esta historia la primera historia esta que les voy a traer es una historia pues real, existen documentos que lo aprueban. Y pues a mí se me hizo interesante y dije, la quiero compartir con ustedes para compartir un poquito de este miedo y para que ustedes también puedan escuchar lo interesante que está de esta historia. Para no hacer más larga la historia, vamos a lo que venimos a escuchar. Esta historia que está basada en hechos reales, sucedió en Oaxaca, México, y pues vamos a escucharla a ver qué tal. Solamente recuerda que si estás escuchando esta historia solo en tu habitación, de tener la luz prendida, por favor. Un amor prohibido y un pacto con el diablo son parte, junto con esta muñeca, del fondo de la Inquisición que resguarda el Archivo General de la Nación. Uno de los delitos más sancionados por el Tribunal del Santo Oficio era precisamente la herejería y la brujería, delitos de los cuales fue acusado el fray Francisco Javier Palacios. La historia comenzó en 1782 cuando el joven fraile de 18 años se autodenunció ante el comisario de la Inquisición de la ciudad de Oaxaca por haber realizado un pacto con el príncipe de las tinieblas y otros actos contra la fe, causa el amor profesado hacia una mujer, pues ella le aseguró que así lo querría más. Todo comenzó cuando a sus 15 o 16 años se enamoró de una mujer llamada Josefa Sosa. Alrededor de 30 años tenía esta mujer, quien le pidió profesara como religioso para poder así sostener una relación ilícita. Él hizo lo que ella le pidió, pero después de unos años se hartó de la vida monástica, por lo cual pretendía librarse de su hábito para vivir con la mujer que él amaba. Sin embargo, Josefa le advirtió que si lo hacía, ella buscaría a otro a quien querer, lo que lo orilló a intentar suicidarse en 2 ocasiones. Sintiéndose desgraciado ante esta encrucijada, Palacios invocó al demonio dentro de una celda y en el locutorio, prometiendo sumisión y obediencia a cambio de que le fueran cumplidos sus deseos. Según el relato, el 1 de agosto de 1780 lo visitó un hombre de 21 años, ojos azules y semblante áspero y de aspecto melancólico, vestido con capa negra y birrete blanco, quien se presentó ante el portero como pariente de Francisco. Al encontrarse con el fraile, este lo abrazó con gran efusividad, diciendo: «He venido a que cumplas lo que prometiste». Francisco le respondió que no sabía quién era y que nunca lo había visto. Entonces el hombre dijo: «Soy aquel a quien has llamado en tu celda y en el locutorio». Inmediatamente Palacios entendió que se trataba del demonio mismo y acordaron verse de nuevo al día siguiente, en el mismo lugar a las 3:30. En su segundo encuentro, el demonio le dio un papelito con unos polvos y le dio instrucciones de echarlos sobre las puertas cerradas para que éstas se abrieran, al igual que las mujeres deseadas, para que lo amaran instantáneamente. Además, el demonio le prometió que dentro de 3 años lo sacaría de la religión. Por último, el diablo le dijo a Francisco que debía pedirle a una de las mujeres que le hiciera una muñeca de trapo, lo cual debería colocarla en su celda para adorarlo y esconderla para que nadie lo supiera. Fue así como Francisco le solicitó la muñeca a su querida Josefa, bajo el argumento de que con ella se sentía más cerca, dentro del convento. Ella cumplió con su petición y añadió una nota que decía: «Te mando lo que has de jugar, aunque yo no quisiera que jugaras con eso, sino conmigo, cielo de mi vida». Antes de irse, el misterioso hombre le hizo firmar a Francisco un pacto de sangre. El religioso fue a su celda, tomó una navaja, se cortó el pulgar izquierdo y con una pluma escribió sobre un papel: «Yo, Francisco Palacios, hago donación de mi alma al príncipe de las tinieblas, en su posesión de que me ha de cumplir lo que le he pedido, y no reconozco a otro Dios sino a él». Fraile aseguró que desde esa noche no volvió a ver al demonio. Además aseguró que gracias a los polvos que éste le había dado, pudo salir y entrar al convento sin contratiempos y atrajo a varias mujeres, con quienes pasaba algunas noches para regresar antes de la salida del sol. Las blasfemias
de Francisco llegaron al sacramento de la comunión, durante la cual se sacaba la hostia de la boca para ofenderla y tirarla. Llegó incluso a discutir con sus compañeros sobre algunos dogmas de fe, diciendo que el infierno era puro cuento, pues no existía, y las almas pasaban de un cuerpo a otro. Esas fueron las declaraciones de Francisco Javier Palacios ante el comisario del Santo Oficio de Oaxaca, Ramón Pérez, quien reunió el expediente con los polvos, la muñeca y una carta de amor, las cuales envió a la Santa Inquisición. Sin embargo, los inquisidores dudaron de la versión y consideraron que todo era inventado para librarse de la monastía. A pesar de que posteriormente Francisco dijo todo lo que había estado en su imaginación por estar ciegamente enamorado, hay quienes aseguran que éstas se obtuvieron a través de la tortura y en realidad su pacto fue real. Pero confesión y arrepentimiento hicieron que el diablo lo abandonara. El castigo impuesto a Francisco por parte del Tribunal del Santo Oficio fue permanecer en el reclusorio dentro de las cárceles secretas de la Inquisición, no por haber pactado con el demonio, sino por apostata. Gracias al Archivo General de la Nación, así como su labor de preservación de la difusión, hoy sabemos la historia de Josefa y Francisco. Lo mejor es que puedes acudir al Archivo General de la Nación, donde se realizan las visitas guiadas para ver esta famosa muñeca diabólica en la Ciudad de México y conocer otras anécdotas curiosas de la historia de México. Pues esta historia habla de, pues él no quería enfocarse tanto en la religión, sino porque se había enamorado. Pues cuando uno se enamora realmente, pues yo digo que más bien uno se apendeja, no se enamora, porque vives ilusionado en el momento y todo después te das cuenta que es solamente una ilusión o solamente es el momento. Así que hay que ser felices y no hay que hacer cosas por las cuales después nos vayamos a arrepentir. Así que si te llegas a enamorar y te llegan a traicionar y te llegan a exigir más de lo que tú puedes dar, hazte un lado, retírate, no es para ti. Así que no vayas a hacer lo que hizo este hombre de vender tu alma o querer hacer algo malo, porque realmente no vale la pena. Hay que disfrutar la vida y vivir siendo felices, simplemente. Y recuerden que el amor pues simplemente se mueve del lugar y no se acaba la vida ahí. Si te terminó el amor con esta persona, pues viene otra persona y hay que disfrutar y vivir el momento. Y ya no vamos a hablar de esto porque esto no es de reflexiones ni de amor, esto es de terror. Así que vamos a otra historia que es un caso también real, que han hecho una película sobre esta historia, que es la muñeca de Annabelle. Pues vamos a escuchar esta historia a ver qué tal les parece, así que vamos. La historia de espanto de la muñeca Annabelle comenzó en 1970, cuando una madre compró en una tienda especializada una vieja muñeca de trapo, la tradicional línea de productos infantiles conocida como Raggedy Ann, para regalársela a su hija Donna, una joven de 20 años que estudiaba enfermería. Lo primero que hizo la muchacha, que compartiría un apartamento con una amiga llamada Angie, fue a poner la muñeca en su cama. Pero poco a poco los días comenzaron a suceder cosas extrañas. La muñeca, que siempre era dejada por su dueña en el dormitorio o en un sillón en una posición horizontal y con las piernas cruzadas, comenzó a aparecer misteriosamente en otras partes de la casa. Aparecía en el comedor en posición vertical o de pie, o bien arrodillada en la puerta de la entrada, como si de repente hubiera comenzado a moverse por sí sola. Para empeorar la situación, las dos moradoras del apartamento encontraron mensajes escritos en un papel de pergamino con una letra de niño pequeño que decía: ayúdanos, ayúdanos. Lou era el nombre de Donna. El siguiente incidente también fue sorprendente. Las dos amigas encontraron a la muñeca con unas gotas de sangre en su pecho y en sus manos.
por lo que decidieron buscar la ayuda de una medium para que hicieran una sesión de espiritismo en el mismo apartamento. De ese modo supieron que el presunto espíritu correspondía al de una niña de 7 años llamada Annabelle, quien había muerto trágicamente hace muchos años en el mismo lugar donde vivían. El espíritu además le comunicó a la medium otras cosas inquietantes. Dijo que se sentía en paz viviendo con Angie y Donna, por lo que quería seguir viviendo en la casa bajo la forma de la muñeca. Las dos chicas, compadecidas con la historia de la niña muerta, respondieron afirmativamente. Ignoraban que el supuesto espíritu de Annabelle escondía en verdad a una presencia luminosa. Lou, el novio de Donna, fue el primero en sufrir las consecuencias. El joven no solo había querido deshacerse de la muñeca desde la primera vez que la tuvo en sus manos, sino que también comenzó a sufrir recurrentes pesadillas con el juguete. Una noche, tras despertarse de un mal sueño, miró al pie de su cama y vio estupefacto la aterradora figura de la muñeca de trapo. El juguete trepó en cuestión de segundos a su cama e intentó estrangularlo, aunque solo consiguió desmayarlo. Tras recuperar la conciencia, Lou se dirigió de inmediato a la casa de su novia. Decidió destruir la muñeca, pero tras llegar y saludar a Donna, escuchó ruidos procedentes del dormitorio de la chica, como si varias personas estuvieran hablando ahí. Al entrar no vieron a nadie, solo Annabelle, sentada en una esquina. En ese preciso momento, Luz tocó el pecho tránsito de dolor. Cuando se abrió la camisa, que sorprendentemente estaba empapada de sangre, descubrió que tenía 7 marcas de garras distintas, 3 verticales, 4 horizontales, que le desgarraban la piel como si fueran quemaduras. Convencidos definitivamente que el espíritu que animaba la muñeca era hostil y que maligno, Donna y sus amigos se pusieron en contacto con algunas autoridades eclesiásticas, quienes los pusieron en contacto con Ned y Lauren. Esta pareja de investigadores paranormales, que de inmediato a la conclusión más obvia, y el espíritu que se encontraba unido a la muñeca no era el de una inocente niña, sino que una presencia diabólica no humana que deseaba poseer el alma de Donna. Esta pareja de investigadores, para mantenerlos a salvo a los 3 jóvenes, decidieron llevar a Annabelle a su casa y lo consiguieron a duras penas. En el viaje, el motor, la dirección y los frenos del auto comenzaron a fallar, y los desperfectos solo cesaron cuando rociaron a la muñeca de trapo agua bendita. Ya en el domicilio de los investigadores, la muñeca siguió dando problemas. Levitó al menos un par de veces y comenzó a aparecer en distintas habitaciones, incluso en el mismo asiento que iban manejando. Esta pareja de investigadores, convencidos que la muñeca estaba embrujada por una entidad demoníaca, contactaron al sacerdote Jason para que hiciera un exorcismo, pero este, al ver a Annabelle, solo exclamó: "Es solo una muñeca de trapo, no puede hacer daño a nadie". Increíblemente, cuando el religioso se retiró de la casa de esta pareja de investigadores, su auto sufrió un desperfecto en los frenos y terminó fuera de la carretera. El cura se salvó de puro milagro. Esta pareja de investigadores, que en 1952 había fundado una sociedad de investigación psíquica de Nueva Inglaterra, finalmente hicieron construir una urna de cristal, y encerrados ahí, Annabelle con los años se transformó en una de las principales atracciones famosas del museo, lugar donde pertenece hasta la actualidad. La muñeca llamada Annabelle una vez más volvió a moverse, pero hace varios años hizo de nuevo noticia por un hecho bastante misterioso. Un adolescente que visitaba el museo, que acompañaba a su novia, se burló de la muñeca y comenzó a golpear la casilla donde estaba encerrada. Lo increíble es que mientras el muchacho seguía haciendo chistes sobre Annabelle, perdió de repente el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. El adolescente murió en el acto, y su compañera debió pasar varios meses internada en el hospital. Los entendidos afirman que de una urna de cristal donde descansa Annabelle parece evitar que la muñeca se mueva, pero no son pocos los que especulan que la espeluznante entidad
que le dictaba sus movimientos sigue ahí, a la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Pues esta es la historia de Annabelle, esta muñeca que realmente pues decían que pues este demonio era el que hacía que esta muñeca se movía, y le hacían creer que era una niña que había vivido en esa casa, pero que realmente no era esa niña inocente, sino que era un demonio que estaba apoderándose de esta muñeca y quería pues apoderarse de esa energía de estas muchachas. Y está una película que se llama El Conjuro, que habla de esta historia, y pues habla un poquito de la historia, pero no en su totalidad. Pero es una película buena, bastante interesante, que deberían de ver. A mí en lo personal me gustan esas películas. Y pues esa es la historia de Annabelle, y espero les haya gustado. Y solamente tengan en cuenta que si tienen una muñeca o un muñeco como los que están aquí, no dejen de estarlos mirando. Puede ser que en cualquier momento se muevan. Pues ya que escuchamos la historia de Annabelle, que estaba muy interesante, pues hoy traemos otra historia, que es el niño dentro del muñeco. Así es, suena un poquito raro, pero vamos a escuchar esta historia para que podamos entender el título. Y esa historia empieza así. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara, Jalisco, donde yo soy. Así es, no parezca, pero sí, soy tapatío. Y tenía que decirlo, lo siento, así que vamos a seguir con la historia mejor. Marcela Aguayo era una cuidadora de niños en su natal Guadalajara, Jalisco. Ella por mucho tiempo estuvo trabajando en una guardería del gobierno, pero a raíz de la enfermedad de su madre tuvo que dejar su trabajo para dedicar el tiempo completo a los cuidados de su progenitora. Esto había afectado considerablemente los ingresos del hogar, viviendo solamente con la pensión que tenía de su padre, que había fallecido muchos años atrás. Después de una batalla difícil por un cáncer agresivo, la madre de Marcela falleció en sus brazos. Después de todos los preparativos del funeral, y aunque recibió ayuda de toda la familia para solventar los gastos del sepelio, se vio de un día para otro sin la pensión del padre, que al morir su madre se terminaría y sin trabajo, lo que hizo que la tragedia fuera aún más difícil para la pobre de Marcela. Buscando por meses encontrar un trabajo en el que ella se pudiera desempeñar, se encontró con un anuncio en el periódico en el cual solicitaban a una cuidadora de niños en una de las más prestigiosas zonas de la Perla Tapatía. Llegó al domicilio determinado y vio a varias aspirantes que salían despavoridas, algunas enojadas por el tiempo perdido, otras con su semblante de terror. Al fin le tocó el turno de ser entrevistada, con lo que un par de ancianos la atendieron amablemente, explicándole que tenía que salir con urgencia un día después de la entrevista, y buscaban quien se hiciera cargo de su hijo. Hasta ahí todo parecía normal. Marcela les entregó algunos papeles en donde hacían constancia del conocimiento en el cuidado de bebés y de niños más grandes. Los ancianos ni siquiera miraron los papeles, solo le pidieron que conociera a su hijo. Ella pensó que sería un niño recién adoptado por la edad de los ancianos, pero al ver lo que la pareja de edad avanzada presentaba, ella solo soltó la carcajada. «No pueden hablar en serio», replicó Marcela en tono de burla. Era nada más y nada menos que un muñeco en forma de niño, de algunos 10 años, que lo tenían en un sillón, y al ver que los ancianos estaban afectados, quizás mentalmente, pero ella con una necesidad muy grande de dinero, le siguió la corriente. Al cabo solo serían unos días los que estuviera fuera de la casa. ¿Qué podría pasar? Aparte, la paga por esos 3 días era excelente y ayudaría en mucho a liquidar los gastos funerarios que aún tenía. Pero ellos advirtieron a Marcela que Gustavito no le gustaba que le apagaran la luz a la hora de dormir. Siempre le tenía que contar un cuento para que conciliara el sueño, y se tenía que esperar a que terminara su comida, ya que si alguna de estas cosas no se llevaban a cabo, el niño se enojaba y tenía muy mal carácter. Y al otro día Marcela llegó viendo partir a la pareja de ancianos. Se disputó a hacer todo menos atender al niño, que solo parecía que se le quedaba viendo,
Ella en un momento claramente sintió que el muñeco se volteaba a verla. Viendo de lado al muñeco, parecía ser que el muñeco tenía vida. Ella se empezó a angustiar. Tomó al muñeco y lo encerró en la recámara para bajar a la sala de la residencia. Después de unas horas ya de la noche, empezaron a moverse cosas en la recámara del niño, con lo que ella, aún con miedo, pensó que alguien había entrado y habló a la policía. Al llegar los policías y no encontrar nada raro, se fueron de ahí, no sin antes advertir a Marcela que no estuviera haciendo falsas llamadas, ya que tenían mucho trabajo. Así se quedó dormida, pero al día siguiente, al despertar, vio que muchas cosas de la cocina, entre ellas toda la comida, estaba tirada. La harina que se esparcía en toda la cocina dejaba ver las pequeñas huellas de lo que parecían ser los zapatos del niño, con lo que se fue a la recámara que estaba cerrada para encontrar al muñeco, todo lleno de harina y con una sonrisa malévola. Esto motivó a que ella se fuera del lugar, sin esperar que los ancianos regresaran. Al cerrar la casa y dejar las llaves en una maceta, volteó hacia atrás. Era el muñeco que desde la ventana le decía adiós. Nunca más volvió a ese lugar y se dio cuenta que realmente ese niño cobraba la vida en ese muñeco. Esa historia está interesante. Más interesante porque es en Guadalajara, Jalisco, una ciudad muy bonita. Y pues esta historia, pues no suena tan bonita, pero pues es parte de esto de un poquito de suspenso y de terror. Y pues como les repito, tengan cuidado si tienen muñecos o algo que se van a llevar un susto. Pues estas son las historias que les traigo. Son 3 excelentes historias, espero que las compartan. Y pues esto es todo por el día de hoy. Espérenos en otro video, otras más historias. Y pues no me queda más que agradecerles por seguir escuchándonos. Y de verdad, ténganos un poquito más de paciencia porque vamos a estar subiendo videos, yo creo, una vez a la semana. Cuestiones de trabajo y pues tenemos que trabajar para sobrevivir. Pero eso no va a ser una excusa para seguir subiéndoles contenido. Así que si tienen historias que quieran compartir con nosotros, solamente envíennoslas y nosotros les vamos a prestar la voz para poder compartírselas. Así como estas historias, yo sé que hay muchas que no tengan miedo al compartirlas. Si tienen miedo, compartan ese miedo con nosotros, por favor. Así que es todo por hoy y muchas gracias por escucharnos y por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así que no me queda más que agradecerles y desearles una buena noche de terror. Así que esto es todo y solamente recuerda, escuchen bien, recuerden solamente esto, que si estás escuchando esta historia solo en tu habitación, de no apagar la luz.